docente entonces como profesora agregada de la Clínica Pediátrica A, es docente coordinadora de la Diplomatura de Infectología Pediátrica de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, es miembro de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas y la Comisión ad hoc, que ha tenido un papel fundamental en estos últimos 2 años. Es consultora nacional e internacional de la OPS-OMS para temas vinculados a infectología. Es integrante del Grupo Asesor Científico Honorario para el manejo de la pandemia COVID en Uruguay y es vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Y es un honor para nosotros que una persona con tanta trayectoria sea la secretaria del Comité de Infectología Pediátrica de la Sociedad Científica, de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, y es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Así que, Mónica, te dejamos con todos los que seguro te van a escuchar. Muchas gracias, profesora Pires. Es un placer y un honor poder compartir con ustedes este ratito en el que podamos compartir información y posicionar sobre todo desde la infectología pediátrica qué aportes se pueden hacer en relación a la atención COVID en niños y adolescentes, que es lo que hemos ido aprendiendo en esta pandemia. Esta es mi declaración de conflicto de intereses y los puntos a considerar van a ser, por un lado, tratar de responder qué sabemos a esta altura de la pandemia sobre COVID en niños y adolescentes. Vamos a hacer algunas menciones sobre la actualización que siempre es necesaria de las definiciones de caso pediátrico y cuándo testear a los niños para SARS-CoV-2. Vamos a referirnos a cómo se hace el manejo de seguimiento de casos y contactos para después hacer hincapié sobre todo en la parte más, digamos, novedosa, que es el análisis de esta situación que nos está desafiando, que es la aparición y la identificación del COVID persistente también en niños y adolescentes, básicamente lo que se da en llamar el long COVID, como vamos a ver. Entonces, ¿qué se fue conociendo de COVID en niños y adolescentes a lo largo de la pandemia? Y ustedes saben que acá hubo varios desafíos. Se pasó de inicialmente considerar que podría ser similar la infección por SARS-CoV-2 a lo que era la infección por influenza, y en ese sentido se consideraba que los niños podían ser grandes transmisores. Después se vio que no fue así. Sin embargo, como veremos, fue cambiando también su rol y su dinámica de transmisión en la medida en que hubo avances en la epidemia, sobre todo en sus medidas de control. Fuimos aprendiendo cuáles eran la efectividad y la factibilidad de las medidas de prevención y control de la epidemia en los niños, el tapabocas, vacunas, como manera de limitar la diseminación y de protegerlos, ¿verdad? También aprendimos sobre cuáles eran las diferentes formas de presentación de esta enfermedad en niños, identificando los grupos de riesgo y a su vez hablando de síndromes específicos como fue la identificación del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID, que ustedes saben ya desde aproximadamente abril, mayo del 2020 se comenzó a comunicar. A su vez, analizamos y aprendimos cómo son las herramientas diagnósticos de imagen, de laboratorio, cuáles son las herramientas de tratamiento, cómo puede ser la evolución. Y también, como les decía, y que vamos a hacer hincapié en esta presentación, cómo es la situación del síndrome post-COVID o long COVID en pediatría. Pero a su vez también los pediatras tenemos el desafío y estamos aprendiendo a su vez también cómo enfrentarlo, de manejar todo lo que ha sido el impacto de la parapandemia, o sea, las consecuencias que esta enfermedad está trayendo en niños y adolescentes a partir de las medidas que hubo necesariamente que tomar para el control de la epidemia. A modo de reflexión desde la infectología pediátrica, antes de continuar, quería compartir con ustedes, porque me parecía muy incisivo esto que dice este artículo,
porque si nosotros tenemos en cuenta que desde el inicio se comenzó a estudiar la pandemia, básicamente todas las investigaciones que surgían estaban destinadas sobre todo a población adulta. Entonces, como dice allí, realmente los pediatras tuvimos y seguimos teniendo la oportunidad única de poder abogar por nuestros niños y adolescentes y de poder conocer mejor a través de investigaciones, a través de estudios colaborativos, a través de lo que es la práctica y la experiencia, cómo abordar la problemática relacionada a COVID entonces en esta población. Bueno, yendo un poquito más específico entonces a qué es lo que sabíamos, recordemos, los niños son susceptibles a la infección por SARS-CoV-2, a diferencia de los adultos, frecuentemente no desarrollan enfermedad importante o severa. Estas frases son extraídas de investigaciones surgidas desde el inicio de la pandemia. Más allá de eso, ha ido cambiando la situación, se ha ido comunicando otra implicancia en cuanto a la severidad también en niños y de todos modos desde siempre se han identificado a su vez subpoblaciones de riesgo que identificaban situaciones en las que era más probable tener un COVID grave. Básicamente esas situaciones están relacionadas con la edad, los niños más pequeños pueden tener formas más graves, con la existencia de comorbilidades como puede ser una enfermedad neuromuscular, como puede ser enfermedades pulmonares crónicas, la diabetes mal controlada o la situación de inmunocompromiso. Ya desde aproximadamente septiembre, octubre del 2020 se comenzó entonces a alertar este cambio en la epidemiología de lo que era la infección en niños y adolescentes. Básicamente, y a modo de ejemplo, traemos esta comunicación que alertaba en especial para nuestra región de las Américas cómo iban aumentando los contagios en niños y jóvenes de las Américas. En esta revisión se puede apreciar que también se identificaban un cambio, en este caso fue para el hemisferio norte, en los meses de invierno de ellos, cómo la distribución según edades fue cambiando con un aumento progresivo de la tasa de adolescentes y además la alerta con la identificación del síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Acá podemos ver en el reporte que hacía los CDC en Estados Unidos, en este caso es de la red de registro de Estados Unidos con respecto a la situación COVID en niños y adolescentes, hasta 17 años, en este caso de 12 a 17 años, cómo pudieron identificar que desde marzo del 2020 hasta abril del 2021, ustedes pueden apreciar ahí cómo fueron aumentando los casos en esta franja etaria, a diferencia de lo que pasaba a otras edades. Este reporte también mostraba cómo desde los adolescentes hospitalizados, que aumentaron los hospitalizados y a su vez de esos hospitalizados, casi un tercio requería ingresos en la unidad de cuidados intensivos y el 5% de los hospitalizados en el registro que hace el CDC requirió ventilación mecánica invasiva. Esto claramente contrastaba con lo que iba ocurriendo con la enfermedad en los mayores de 65 años, en los que las tasas de hospitalización, en la medida en que esa población iba siendo vacunada, iba siendo protegida, claramente bajaba la tasa de hospitalización, a diferencia de lo que pasaba entonces con adolescentes. Y por otra parte, si bien muchos de esos adolescentes hospitalizados tenían alguna infección, alguna afección médica subyacente, una comorbilidad, hasta un 30% de ellos eran previamente sanos, lo que también ponía en alerta y nos posicionaba a esta enfermedad en lo que es también la edad de niños y adolescentes. Y acá este es el último reporte de las hospitalizaciones acumuladas por 100.000 niños o adolescentes según grupo de edad, y como ustedes pueden ver ya para el dato, que este dato cierra en agosto del 2021, se puede apreciar cómo acá el aumento fue no solo para adolescentes, sino muy significativo también en los casos de hospitalizaciones de niños entre 5 y 11 años y de niños de 0 a 4 años también, en forma realmente exponencial.
¿Cuál fue la experiencia en Europa? Europa también, en este reporte cerrado a junio del 2021, mostraba cómo las tasas de notificación de casos entre adolescentes en la mayoría de los países se encuentran entre las más altas reportadas actualmente, y cómo fue, y sobre todo también acompañando a lo que fue el grupo de 19 a 24 años, fue representando una proporción creciente de casos semanales. Ellos detectaron ese incremento a partir de enero de 2021. Y para reafirmar entonces estos conceptos, y lo que seguían describiendo es que si bien la mayoría de los adolescentes seguían teniendo síntomas leves o un riesgo de muerte bajo, ellos hacían esa alerta de que podían desarrollar una enfermedad respiratoria importante, de que aumentaban las hospitalizaciones. Un tercio de los pacientes pediátricos, coincidiendo muy exactamente con lo que pasaba también en Estados Unidos, referían que tenía una enfermedad grave, también asociadas a veces con enfermedades crónicas subyacentes, pero también en pacientes previamente sanos, y en realidad ellos detectaron que la comorbilidad no necesariamente se asociaba causalmente con la gravedad de COVID-19, sino que en general lo que la vinculaba era la edad, ¿verdad? Y también comenzaron a describir lo que vamos a ver más adelante, que es el síndrome de long COVID, a través de la detección de persistencia de síntomas en niños y adolescentes, además de lo que ya se describía en adultos. Para terminar con este análisis, esto es un reporte, digamos, de cómo ha sido un estudio prospectivo multicéntrico realizado en el Reino Unido, en el que se identificaban cuáles eran los síntomas más frecuentes de presentación en niños y adolescentes. Básicamente, como ustedes saben, se detectaban hasta un 40% de casos que podían ser asintomáticos, pero esto también fue variando y fue identificándose cada vez más pacientes sintomáticos dentro de esta franja etaria, y dentro de esos síntomas, fiebre, tos, dificultad para respirar y algunos síntomas digestivos eran los que predominarios. Y a su vez, cuando hablamos del síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, que en este congreso va a haber oportunidad de profundizar en este tema en varias de las presentaciones que vamos a tener, podemos ver que el 11% es uno de los datos de incidencia de este síndrome que comunica entonces este reporte, lo que hace que no sea tan leve como inicialmente se hablaba de una prevalencia mucho más baja. Acá ya en este análisis más reciente se pudo identificar hasta un 11%, ¿verdad? Esto es simplemente para tener en cuenta cuáles eran las primeras comunicaciones que alertaban sobre el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID. ¿Y por qué se considera que afecta menos el SARS-CoV-2 a los niños? Esto fue ampliamente investigado por múltiples disciplinas y básicamente todas han coincidido en la menor intensidad de la respuesta inmune, en que puede haber también una menor respuesta de liberación de citoquinas, en que hay protección cruzada con otros, coronavirus que han tenido contacto previo a estos niños. Puede haber interferencia incluso con otros virus fuera de los coronavirus que también otorguen cierta protección cruzada, y también se identificó que tienen menor presencia o directamente ausencia de receptores de angiotensina 2, que como sabemos es el requisito para que SARS-CoV-2 ingrese al aparato respiratorio, en este caso en niños. Sin embargo, cada vez más también se ha identificado como compensatorio de esta situación el hecho de las interacciones que son mayores en niños y adolescentes y que por lo tanto podrían de todos modos estar compensando y aumentando la posibilidad de que ellos se infecten y también cursen enfermedad y dentro de ellas sintomáticas. ¿Y qué nos pasó en nuestro país? ¿Cuál es la realidad actual de la situación de los niños y adolescentes en el total de casos a esta altura de la pandemia, y pudiendo analizar, en este caso son datos extraídos de los informes epidemiológicos comunicados por el Ministerio de Salud Pública? Fíjense cómo pasamos de un 1,6% en el primer reporte realizado, en este caso fue de mayo de 2020, cómo pasamos a un 14,6% de los reportes para septiembre en la proporción de niños y adolescentes, en este caso menores de 15 años,
con COVID, cuál es la proporción del total de casos. O sea que nuestro país también ha seguido el comportamiento que ha pasado en otros lados, y en eso nosotros tenemos esa ventaja y tenemos que seguir aprendiendo y seguir tratando de tomar la experiencia de los países que han transcurrido previamente por la pandemia para poder, establecer estrategias que nos permitan siempre estar manejando mejor la situación en niñas y niños y adolescentes. Vamos a repasar, ustedes lo han visto varias veces, pero como saben, ha sido necesario actualizar varias veces las definiciones de caso pediátrico, que difiere del caso de adultos, y que a su vez también ha sido necesario actualizar las indicaciones de testeo en estos grupos etarios. En ese sentido, les invito a revisar, este es un documento publicado por el Ministerio de Salud Pública a julio de 2021, que lo encuentran en la página del Ministerio, en el que se aborda este tema en especial, ¿verdad? Recordemos, caso sospechoso, a esta altura todos lo tenemos claro, pero a diferencia de los adultos, acá requerimos de 2 o más de los síntomas conocidos, ¿verdad? De fiebre, tos, dificultad respiratoria, pérdida del gusto, del olfato, cefalea, diarrea o vómitos, o toda infección respiratoria aguda grave sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica, o si identificamos un síndrome inflamatorio agudo multisistémico sin otra causa evidente de inflamación, también es importante hacer el diagnóstico. Y al día de hoy, que como sabemos en Uruguay ha mejorado la situación epidémica, de todos modos es fundamental poder seguir identificando y diagnosticando oportunamente los casos en la edad pediátrica. Caso confirmado, entonces, es aquel sospechoso en el que se confirma en general a través de lo que es la PCR o un test de antígeno para SARS-CoV-2, y es importante también, y a los pediatras nos toca muy de cerca cuando hay situaciones como pueden ocurrir, por ejemplo, en centros educativos, conocer bien cómo definimos contacto. Y contacto se considera aquella persona que haya estado en un contacto estrecho, que se refiere, contacto estrecho, a aquel a menos de 2 metros durante un total acumulado de 15 minutos o más durante 24 horas, con un caso confirmado COVID-19 desde las 48 horas antes del inicio de los síntomas o de la realización del hisopado en los casos asintomáticos y durante el periodo de transmisibilidad. O sea que no cualquiera es un contacto, pero sí es importante identificar cuál lo es para tomar las medidas correspondientes. Y esto es para recordar cuál es la definición del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID. Hay varias definiciones, esta es la de la OMS, que incluye todo menor de 19 años con fiebre, que sea identificada o cuantificada por personal sanitario o por un familiar, y al menos algunos de los siguientes síntomas, como son exantema, conjuntivitis bilateral no purulenta, inflamación mucocutánea, situaciones de hipotensión arterial o shock, manifestaciones de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o alguna otra patología cardiovascular, signos de coagulopatía, afección gastrointestinal, sumado a algún marcador de inflamación, y a su vez determinando que hay ausencia de una causa microbiana evidente de inflamación como sepsis bacteriana, shock estafilocóxico o estreptocóxico, y a su vez también demostrando la evidencia de un resultado positivo de algún test para COVID, o por nexo epidemiológico también demostrar el episodio agudo, digamos, para estar seguros de que es este síndrome. A modo, digamos, de consideración, recordemos que si bien inicialmente la definición de OMS incluye los 3 días de fiebre, básicamente se ha ido flexibilizando la duración de esa fiebre, y recomendamos y considerar cualquier duración de la fiebre junto con algunos de estos síntomas. Entonces, a la hora del diagnóstico, que también es importante que podamos identificar oportunamente el diagnóstico del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. 2 definiciones más para tener en cuenta es
qué es cuarentena y qué es aislamiento. Básicamente, recordemos que aislamiento le llamamos a lo que es la limitación del contacto de una persona que ya está enferma o que tiene la infección, en cuanto a cuarentena implica limitar el contacto en la persona que no tiene, digamos, síntomas o que está sano, pero que uno quiere evitar que se contagie. Y finalmente, estos son los grupos de riesgo definidos para enfermedad severa pediátrica de COVID en la edad pediátrica, básicamente inmunodepresión, como ya se señalaba desde el principio, situaciones de cardiopatías, pero básicamente cardiopatías con repercusión hemodinámica, que precisen tratamiento médico, que tengan hipertensión pulmonar, o ni qué hablar si se trata de pacientes en espera de trasplante cardíaco o posoperatorios recientes de cirugía o cateterismo. También se identifican como grupos de riesgo los niños con patología respiratoria crónica, las neumopatías crónicas, fibrosis quística, displasia bronquiopulmonar, portadores de traqueostomía, oxigenoterapia o ventilación médica domiciliaria, más allá de que la experiencia por el momento nos viene mostrando que no han enfermado más gravemente estos niños en nuestro país, pero de todos modos es importante, se siguen considerando como dentro de grupos de riesgo, y a su vez también se incluyen los pacientes con insuficiencia renal, que tienen diálisis, los que tienen drepanocitosis, la diabetes mal controlada, los estados de malnutrición, las encefalopatías graves con miopatía y la obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30. Esto fue uno de los factores que más señalaron en las comunicaciones en el hemisferio norte, sobre todo, pero también en Chile. Escuchábamos más temprano al doctor Francisco Prado que nos mostraba esto. Y también el síndrome de Down se ha identificado con un riesgo aumentado de cursar con una enfermedad COVID severa. Para recordar también, no importa la edad del niño, la ideal técnica para tomar la muestra es el hisopado nasofaringeo, que obviamente deberá ser con adecuados materiales adaptados al tamaño anatómico de lo que es la vía respiratoria de los niños pequeños, pero que es la mejor, digamos, técnica para tomar la muestra de PCR y que es importante testear como concepto, digamos, cada vez que sospechamos esta infección, independientemente de la edad, incluyendo recién nacidos. Tienen una indicación formal cada vez que tengamos entonces la sospecha, según la definición que vimos, si hay un contacto confirmado con un caso positivo, de un caso confirmado positivo, cuando es una situación de infección respiratoria aguda grave, cuando hay situaciones de menores de 3 meses con fiebre sin foco. Recordemos que en la estrategia del estudio de fiebre sin foco, que es cuando se incluyen los antígenos virales, en este caso vamos a estar incluyendo también la investigación de la presencia de SARS-CoV-2, cuando hay presencia del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID, más allá de que sabemos que es un fenómeno que se da posterior a la infección, y cuando hay enfermedad de Kawasaki, en esos casos es importante poder también investigar si hubo o no hubo una infección previa. O sea que, repetimos, conceptualmente es importante estudiar cada vez que sospechemos COVID, porque no es lo mismo las medidas que vamos a tener que adoptar con un niño con un diagnóstico positivo que uno en el que no tenemos la confirmación. Brevemente vamos a repasar las recomendaciones y con lo que se ha trabajado desde los grupos de infectología para las recomendaciones en seguimiento de casos y contactos. Como ustedes saben, todas las instituciones se vieron obligadas a avanzar en lo que fue la planificación de poder tratar y manejar estos pacientes. Acá nos vamos a referir fundamentalmente a lo que es la atención ambulatoria, porque fueron la gran mayoría de estos niños, ¿verdad? Y sin repetir cosas que todos ustedes probablemente hayan hecho, recordemos que se generaron equipos de seguimiento COVID en cada institución, que era fundamental poder registrar, teniendo en cuenta las características de la edad pediátrica, que hacía que fuera mucho más difícil, por ejemplo, mantener un aislamiento, recomendar un aislamiento en un niño, ¿verdad?, en un hogar. Pero entonces, como para conceptualizar y recordar en el seguimiento de casos confirmados, era fundamental primero tener un panorama, obviamente, de cuál era la situación clínica, ¿verdad? Hacer una consulta presencial si el paciente era asintomático, pero también valorar qué podíamos investigar de manera telefónica. Siempre investigando la situación clínica, pero también el ambiente y el entorno, que a veces eso nos podía condicionar si ese niño podía permanecer o no, digamos, en domicilio, transcurrir su infección, ¿verdad? Y
Por otro lado, también recordemos que es fundamental considerar el alta pediátrica, igual que para lo que recomienda el Ministerio para todas las edades, que básicamente se adopta en los niños y adolescentes sintomáticos a los 14 días completos desde el inicio de los síntomas y en los pacientes asintomáticos a los 10 días del resultado, digamos, de realizado el hisopado que le dio positivo, ¿verdad? Y lo otro que fue fundamental y que fue un gran trabajo que establecieron las instituciones haciendo el seguimiento de los contactos es determinar los factores de riesgo de esos contactos y hasta qué punto, digamos, podían ser evaluados y debían ser evaluados y cuándo se les daba el alta. Y recordar, y esto lo tenemos que seguir, digamos, recalcando, cuáles son los criterios de ingreso hospitalario cuando a través de esa pesquisa uno identifica situaciones, entonces que requieran el hospital, van a ser los niños pequeños, la edad menor de 1 mes, con fiebre, entre 1 a 3 meses hay que valorar, pero recordar que los menores de 1 año tienen, digamos, pueden tener más complicaciones si cursan COVID, ni que hablar si hay situaciones de hipoxemia, dificultad respiratoria, cuando hay una neumonía, cuando hay mal estado general, rechazo de alimentación, episodios de apnea, sospechas de un síndrome inflamatorio multisistémico y, como siempre, considerando el riesgo individual según la situación de comorbilidades o de imposibilidad del manejo ambulatorio. Y para terminar, vamos a referirnos a lo que se llama long COVID en niños y adolescentes. Ya también desde los primeros casos en adultos se señalaba cómo era la situación de las personas que habían padecido esta enfermedad, pero hace mucho menos tiempo que fue describiéndose la situación en adolescentes y en niños. Tal es así que al día de hoy se sigue investigando y sigue habiendo pocas, digamos, comunicaciones y tampoco hay al momento demasiadas guías, digamos, de manejo. Acá, para manejar los conceptos y tener todos más o menos el mismo lenguaje, les traigo las guías NICE que definen, para tener bien claro cuándo hablamos de long COVID, por un lado considerar cuándo es el episodio agudo, que ya de por sí sabemos que en la infección por SARS-CoV-2 puede ser un poco más lento todo el proceso, tanto de incubación como después del periodo de estado, puede ser más lento que como vemos en otras virosis respiratorias. Básicamente se define agudo hasta 4 semanas, ya a partir de las 4 semanas hablamos de COVID persistente, cuando es entre las 4 y las 12 y por encima de las 12 semanas es el síndrome post-COVID o algunos ya directamente hablan de long COVID y que en general esto en este caso son los síntomas y signos que surgidos durante o después de la infección consistente o confirmada por COVID continúan por más de 12 semanas y no pueden explicarse por otras causas. Esta condición siempre está presente en las definiciones, ¿verdad? ¿Y qué es el long COVID? Bueno, básicamente agrupa estos dos, que son los que tienen, digamos, COVID persistente o los que duran más de 12 semanas. Hay varios reportes, como decíamos, y cada vez se ha ido refiriendo una incidencia mayor y que eso también nos tiene que tener en alerta porque entonces realmente la infección no es tan benigna en niños y adolescentes. Y fíjense, por ejemplo, este reporte hecho en Italia señalaba que más de la mitad de los niños que ellos siguieron presentaron síntomas por más de 60 días y digamos, dato muy interesante a considerar, que esto también les ha pasado en las poblaciones de adultos, es que pueden presentarse un síndrome de COVID persistente o long COVID, tanto en pacientes que tuvieron síntomas en el episodio agudo como cuando han sido asintomáticos. A su vez, es importante considerar, esto fue un fenómeno que se dio sobre todo en Italia, lo han señalado, cómo fueron muchas veces grupos de padres los que señalaban que sus hijos no podían reintegrarse a sus actividades habituales porque estaban con síntomas, ¿verdad? Y que ahí fue que se movilizaron, que contactaron pediatras y que entre todos fue que se avanzó entonces con el diagnóstico de este síndrome. Estos son algunos de los datos de incidencia que no son fáciles de encontrar, pero que acá en un reporte, digamos, de un seguimiento que se ha hecho en el Reino Unido nos permite ver que pueden tener entre 2 y 11 años hasta casi un 10% de esos niños pueden tener long COVID y
hasta un 13% de los que tienen 12 a 16 años, o sea que realmente es importante. ¿Y cuáles son los síntomas y signos más frecuentemente identificados? Básicamente pueden afectar cualquier órgano o sistema, esto debido a la fisiopatología y la patogenia que nos enseñan de esta enfermedad, pero los que más se comunican son fatiga muscular, malestar por el ejercicio, también síntomas respiratorios con tos persistente, con disnea, con dificultad respiratoria, síntomas cardiovasculares con dolor torácico, palpitaciones, taquicardia persistente o incluso en situaciones de síncope, y también todo lo que hace a ansiedad, depresión, síntomas de la esfera, digamos, de salud mental, además de otras, ¿verdad? Esto les dejo la cita bibliográfica, es muy interesante poder tratar de aproximarnos a por qué se produce esto, pero básicamente hay daño tisular por un lado y hay fenómenos inflamatorios por otro, y si bien en niños todavía hace falta investigar más, se han identificado algunos factores de riesgo como pueden ser el haber tenido más de 5 síntomas en el episodio agudo, el sexo femenino, una enfermedad severa o niveles muy altos iniciales en la enfermedad aguda de proteína C reactiva, de dímeros y una linfopenia pronunciada. Estos se han identificado como posibles factores de riesgo. ¿Qué tenemos que hacer para poder conocer qué hacer con este niño? Primero, una anamnesis bien completa, tanto del episodio agudo como de cuáles son los síntomas persistentes, tratar de investigarlos y de medir adecuadamente cuál es la intensidad de esos síntomas, así como medir el impacto que han tenido estos síntomas en la vida cotidiana. Y a la hora de exámenes complementarios, decidir, por supuesto, en forma individual, pero básicamente recordemos hacer un análisis global con hemogramas, factores inflamatorios, una valoración cardiovascular y una valoración pulmonar respiratoria, y a su vez también es importante considerar que estos niños deben ser asistidos en un espacio interdisciplinario donde haya, además de pediatra, múltiples disciplinas que incluyan a su vez también las disciplinas de la salud mental y las disciplinas que hagan a la rehabilitación de estos niños y todo lo que hace al apoyo, porque uno de los síntomas más frecuentes también es el mal rendimiento escolar, por ejemplo. Entonces, eso también tiene que estar contemplado en estos espacios. Recordando, y acá ya terminamos, que esta situación es una situación nueva que puede cambiar radicalmente la vida de los pacientes y sus familias, que en la actualidad no existe un tratamiento curativo ni un pronóstico claro, y que entonces el tratamiento va a estar destinado a mitigar o revertir esos síntomas a través de medidas farmacológicas y no farmacológicas, y incluyendo todo lo que es el abordaje entonces de la salud física, mental y emocional. Estas son algunas de las recomendaciones de cuándo derivar a emergencia. Acá les dejamos la referencia, que en este caso es una guía de Cataluña, que es muy interesante cómo plantean ellos qué hacer con estos niños. Pero básicamente entonces se propone que se generen equipos de seguimiento, así como se generaron para lo que era la atención del COVID, el episodio agudo, con una frecuencia que tiene que durar hasta pasados 6 meses sin síntomas esos niños. Entonces, finalmente, para terminar, algunas reflexiones. Hemos mostrado cuáles han sido algunos aportes desde la infectología pediátrica para el abordaje de COVID en niños y adolescentes, y recordemos cómo ha ido cambiando la epidemiología y cómo afecta a los niños y adolescentes actualmente la infección. La estrategia integral de prevención que hemos señalado y sigue dando resultado, es importante seguir, digamos, promoviendo en la medida en que vayan surgiendo evidencias, avanzar con lo que son las vacunas, sobre todo para estos niños, los desafíos que nos tocan abordar en forma integral y interdisciplinaria todo lo que haga a las secuelas post-COVID y al long COVID, a su vez de la mitigación del impacto y las consecuencias de la pandemia y de las medidas para su control en lo que damos en llamar la parapandemia. Muchas gracias y quedo a disposición de las preguntas. Muchas gracias, doctora Pujadas, por la excelente presentación en este corto tiempo y darnos una visión de qué es lo que el trabajo que queda ahora con todos estos miles de niños que han padecido la enfermedad y el seguimiento. Nos están llegando algunas preguntas. La primera dice: ¿cuáles considera son las causas del aumento de la proporción de casos
en menores de 15 años y cuáles son las potenciales consecuencias teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual. Yo le agregaría esta pregunta, tal vez cuando dice la situación epidemiológica actual, serían de las variantes de preocupación que sabemos que están en nuestro país. Muchas gracias, profesora Pires, por la pregunta. Realmente, en primer lugar, quisiéramos señalar que esto que referíamos del aumento de los casos, en la proporción de casos en menores de 15 años, es un fenómeno mundial, como podíamos ver, ¿verdad? En todo el mundo se identificó esta situación. Por un lado, es claro que en la medida en que las poblaciones mayores se vayan y quedando inmunizadas, ya sea porque fueron vacunadas y en con diferentes coberturas, pero que ha ido ocurriendo en el mundo, y por otro lado, en la medida en que también ya dejan de ser susceptibles porque cursaron la infección y también entonces quedan inmunizados, es natural, y este es un fenómeno que en epidemiología se ve habitualmente, se va desplazando la infección a otras edades. Y en especial en relación a lo que hace a las variantes de preocupación, en este caso a la variante Delta, que como sabemos está digamos, extendiéndose rápidamente en el mundo, se ha visto que claramente aumentaron los casos pediátricos, sobre todo las comunicaciones de Estados Unidos nos muestran, ¿verdad?, y de Europa, cómo aumentaron los casos pediátricos y los niños con la cepa Delta, básicamente vinculado muchas veces a la situación de exposición con personas no vacunadas, tanto de su entorno educativo como familiar, y a su vez también porque el nicho que va buscando el virus va a ir desplazándose hacia los no vacunados, dentro de los cuales hasta el momento entonces van quedando muchas veces los menores, ¿verdad? Entonces esa es una de las explicaciones más firmes, y puede ser Delta o puede ser otras variantes que también van surgiendo. Entonces esto creo que nos tiene que hacer reflexionar. En la medida en que aumentan los casos, también aumentan los casos más graves, también aumentan las internaciones, también como nos mostraban en los reportes del CDC, también aumentan incluso la mortalidad, que ha ido cambiando también. Inicialmente era muy baja, ahora sigue siendo baja, pero ha tenido un aumento en las Américas y en Estados Unidos en particular, y por lo tanto eso nos hace pensar que en Uruguay vamos a tener que estar, por un lado, muy alertas, primero siguiendo con los algoritmos de manejo, identificando los casos, no dejar de diagnosticar, eso sigue siendo importante, y más ahora que, como sabemos, hay aperturas, ¿verdad? Los niños ya están con sus clases presenciales plenas, etcétera. Entonces es fundamental poder seguir, por un lado, identificando cuando hay un caso para tomar las medidas oportunas de prevención de la diseminación de la infección, y por otro lado estar muy atento a todo lo que haya de novedades que nos permitan avanzar con la protección específica, individual, de los menores de 12 años a través de la vacunación. Hay otra pregunta que dice respecto a vacuna en menores de 12 años, ¿en qué está Uruguay? Bien, esa es una pregunta que los invitamos especialmente a los que le hicieron a escuchar la conferencia que vamos a tener el viernes en la tarde, que vamos a abordar específicamente este tema, pero lo que sí decimos es que desde el inicio de que se empezaron a comunicar los resultados de vacunas, y desde que Uruguay, digamos, ni que hablar cuando Uruguay empezó a vacunar, que estamos siguiendo muy de cerca todo lo que hace a los resultados de los estudios llevados a cabo por otros, digamos, países, para ver qué pasa con las vacunas en estas franjas etarias, sobre todo en lo que hace a seguridad y en eficacia, asumiendo que los pediatras estamos acostumbrados a su vez a que los niños sean buenos respondedores de las vacunas, y que por lo tanto no deberíamos por qué pensar que va a ser diferente para esta infección. Vienen demostrando estas vacunas muy buenos perfiles de eficacia, de efectividad y de seguridad en las edades mayores, probablemente pase lo mismo con los niños. Y de todos modos estamos muy alertas. Ustedes saben que recientemente países como Chile comenzaron a vacunar, en el caso de Chile con Coronavac, a la población de 6 a 12 años, y que recientemente a su vez la vacuna de Pfizer-BioNTech acaba de comunicar sus muy buenos resultados de efectividad, de eficacia y de seguridad, con lo que prontamente y siguiendo este proceso se estará dando la discusión y la consideración para la inclusión en Uruguay.
Hay una pregunta más. Si tiene información sobre la experiencia en nuestro país de la detección de antígenos de SARS-CoV-2 en casos sintomáticos y en contactos. Si bien Supongo yo que esto será relacionado a que ahora se recomienda detección de antígenos para contactos. Exacto. En general, acá, si bien para responder adecuadamente yo debería tener datos de numéricos que no tengo, sí podemos transmitir la experiencia, digamos, de lo que ha sido, por ejemplo, nuestro hospital, el Pereira Rosell, o lo que han sido otras instituciones, en la que básicamente, y a partir del cambio de estrategia del Ministerio que promovió la identificación con test de antígeno también en los estudios en los contactos, si bien es una técnica que tiene sensibilidad y especificidad, en casos de niños ha sido un poquito menos sensible, sobre todo porque ustedes saben que también va a depender mucho de cómo se toma esa muestra, cómo se hace ese hisopado. Y entonces, básicamente, la PCR se posiciona como un examen, digamos, con más especificidad y mayor sensibilidad, por lo que nosotros en general preferimos digamos, seguimos insistiendo en que el gold estándar sería la PCR, pero en general es una técnica muy difundida, la de los antígenos, y muchas veces ha sido útil sobre todo para la identificación rápida entonces de los casos. No tenemos más preguntas, así que agradecemos mucho la conferencia, la información y las perspectivas a futuro que nos ha dejado su charla. Muchas gracias a todos. Buenos días.